Introducción. El Renacimiento en el origen del mundo moderno. Aunque parece haber sido el artista y teórico italiano Giorgio Vasari, el primero en utilizar el término Rinascita, en su célebre obra de 1550, Vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, además de figurar la expresión Roma Rinata en Maquiavelo, o la voz Renacer en Mélenchon, se afirma que fue el francés Jules Michelet, en el tomo séptimo de su Historia de Francia, titulado La Renaissance, 1855, quien, al utilizar el término Renacimiento, lo definió como un descubrimiento del mundo y del hombre tras la Edad Media. El concepto fue fijado por el historiador suizo, profesor en la Universidad de Basilea, Jacob Burckhardt, en su obra La civilización del Renacimiento en Italia, 1860, para designar el movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa, circunscribiéndolo a Italia pero no con el concepto de un estilo o periodo cultural más de la historia de la humanidad, sino como si se hubiese tratado de una nueva organización social y política, aún más, un grado de civilización que, por tanto, implicaba una ruptura con el medievo, lo cual nunca se produjo porque existió continuidad de un periodo a otro, como se observa en el transcurso del siglo XV. Cronológicamente, su inicio, duración y delimitación variaron según los diversos estados, mediatizados, como dice Valeriano Bozal, por las respectivas tradiciones. Se diferencian dos grandes fases, siglo XV y siglo XVI. En la primera se da el caso particular de Italia con respecto a Europa, que consiste en un regreso al mundo grecorromano mientras el resto del continente, a pesar de sus bases humanísticas, no se plantea el retorno a la antigüedad y desarrolla una cultura gótica avanzada, reflejando la decadencia del mundo medieval. En este sentido, se puede establecer una clara diferenciación entre humanismo nórdico, que plantea una fase terminal de la Edad Media, y en arte un gótico tardío, y humanismo clásico, que propugna la vuelta a las fuentes grecolatinas y en arte se corresponde con el gusto hacia el clasicismo. En el siglo XVI se desarrollan ya en Italia el pleno clasicismo y el manierismo, mientras en el resto de Europa se produce una asimilación tardía e imperfecta de las corrientes artísticas italianas, que se superponen a las culturas goticistas. El origen del Renacimiento, por tanto, se encuentra en el país transalpino, donde se manifestaron dos grandes periodos, 400, 1400 a 1499, o Primer Renacimiento y Cinquecento, 1500 a 1599, o Segundo Renacimiento, pero ya desde el Trecento, 1300 a 1399, e incluso desde el Duecento, 1200 a 1299, se puede hablar de prerrenacimiento y protorrenacimiento al producirse el ocaso de los tiempos góticos durante el que se conoce como Otoño de la Edad Media. Así puede verse en Dante Alighieri, 1265 a 1321, Petrarca, 1304 a 1374, y Giovanni Boccaccio, 1313 a 1375, considerados como los precursores del Renacimiento por su interés en el conocimiento de los escritores clásicos. De hecho, Petrarca fue el primero en proponer un retorno a la antigüedad, pero no como copia simple, sino como inspiración. La Edad Antigua fue una edad de oro que, en el mito del eterno retorno, debe ahora reiniciarse. El movimiento renacentista se inicia en Florencia, desde donde se propaga velozmente por Italia para ir cruzando sus fronteras a lo largo del siglo XV y extenderse a otras naciones, Flandes, Países Bajos, Francia, Alemania, España, Portugal, aunque sin la fuerza que tuvo en su lugar de origen. Por ejemplo, en nuestra patria, no llegó a desarrollarse hasta el siglo XVI debido a la fuerte raigambre que mantenía el estilo gótico. Culturalmente, uno de los rasgos básicos que caracterizan al Renacimiento, además del interés por hacer renacer la cultura grecolatina, es el antropocentrismo, que supone la revalorización del hombre y, por ello, de la naturaleza, de lo cual se derivan contenidos formales en el campo de la plástica, como el estudio de la anatomía humana y el arte del retrato, en el que predomina el tipo de medio cuerpo de perfil, a causa de la importancia que adquiere el individuo, o la labra de sepulcros. Debido al ansia de perduración de la vida y al deseo de narrar las glorias pasadas. Esta revalorización de la persona condujo al enaltecimiento del artista, el cual, como en la Grecia clásica, a pesar de que su trabajo era infravalorado por las clases nobles, paulatinamente comienza a ser considerado un creador más por su concepción mental de la obra que por la ejecución manual, artesana, de la misma. La labor de los artistas no hubiera sido posible sin la colaboración de los mecenas, aristócratas ricos y poderosos que se vanagloriaban de patrocinar la creación intelectual a través de las grandes posibilidades económicas que les proporcionaban sus rentas patrimoniales y sus prósperos negocios en el boyante capitalismo mercantil. El amor a la naturaleza se plasmó en el deseo de imitarla, para ello era necesario analizarla a fondo, estudiarla para representarla.
Desde ese trabajo, apoyándose en los nuevos estudios sobre la perspectiva espacial, nació el dominio de la composición y el volumen tridimensional, así como la revalorización del fondo de la escena y, con él, del paisaje. Filosóficamente, se planteó la cuestión de compaginar la antigüedad clásica, en su paganismo, con el mundo cristiano. En el arte, se optó por tratar ambos mundos por igual. Así, en arquitectura, surgieron iglesias cristianas que presentaban elementos propios de los templos paganos, como cúpulas y frontones. En la escultura y en la pintura, al mismo tiempo que se buscaba la simetría, el equilibrio compositivo y las proporciones del cuerpo humano, se realizaron obras tanto de tema religioso como mitológico, dependiendo del cliente que hiciera los encargos. La iglesia solicitará siempre obras de temática cristiana, además de retratos papales o cardenalicios, y la aristocracia, junto a la nueva burguesía comercial y financiera, presente, sobre todo, en el centro y norte de Europa, encargará, además de temas profanos, obras mitológicas. Resumiendo, el Renacimiento, en general, se caracterizó por una vuelta a las formas clásicas de la antigüedad grecolatina y el abandono total del espíritu de la Edad Media y de sus cánones morales y artísticos. Desapareció el teocentrismo para ser sustituido por un antropocentrismo vitalista, favorecido por los cambios socioeconómicos, que implicaron la desaparición del feudalismo y la apertura de nuevos horizontes en el próspero capitalismo comercial que se estaba desarrollando cada vez con más ímpetu, al que contribuyó decididamente la apertura de nuevas rutas a partir de los grandes descubrimientos geográficos que, como vamos a ver a continuación, tuvieron lugar durante la trascendental XV centuria.